Sonido 1, 2, 3. ¿Están prendidos? Celebramos en la iglesia la fiesta de San Simón y San Judas apóstoles. El primero apellidado Cananeo o Celotas, y el segundo hijo de Santiago, llamado también Tadeo,
el cual en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta: el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de José Yesid Buitrago al cumplir 10 meses de fallecido, e intención de la familia Buitrago. Por el eterno descanso de José Ismael González Herrera al cumplir 1 año de fallecido, e intención de su esposa Miriam Urdaneta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de San Simón, apodado el Celotes, como acabamos de escuchar, y Judas, el de Santiago. Ojo que el nombre de Judas no está proscrito. Hay un apóstol que se llama Judas, el de Santiago. Entonces, para no quitar ese nombre, porque pues siempre se compara con el otro Judas, el que entregó al Señor, y por eso ese pobre nombre quedó por ahí. Pues tenemos un apóstol con ese nombre, Judas el de Santiago. Hoy estamos celebrando entonces a estos dos apóstoles. Como acabamos de escuchar en la primera lectura de Pablo a los Efesios capítulo 2, nosotros ya no somos extraños, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Antes no, ahora sí, porque estamos edificados, dice aquí San Pablo, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular. Entonces toca como mirar un poco eso de ¿qué es lo que quiere Dios cuando envía testigos? Pues queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra una serie de testigos, personas que trabajan para Dios. Digamos como que el título más bajo es el siervo, título así se llama siervo, uno que trabaja para Dios, pero en título de siervo. Recordemos que la Santísima Virgen María se apropió para sí ese título: he aquí la sierva o la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando para Dios, o más que trabajando, es que mi vida depende de Él, y por eso me pongo a su servicio. Soy su esclava, decía la Virgen María, y todo aquel que entiende estas cosas
lo primero que hace al comprender que necesita de Dios es ser su esclavo. Porque la única manera de ser libre, de verdad libre, es siendo esclavo de Dios. Si uno se somete a otras esclavitudes, muy difícil salir de ellas. Entonces, ser esclavo o siervo de Dios. Esa es como la primera parte. Cuando ya Dios elige a alguno para unos mensajes especiales, donde hay palabra, oráculos, se dice en el Antiguo Testamento, cuando hay palabra de Dios incluida, a estas personas entonces se les da el título de profetas. Y es un reconocimiento que hace el pueblo. El pueblo escucha a ciertas personas que por allá se arriesgaron a decir cosas, incluso contrarias a la voluntad del pueblo. Y como dice la palabra de Dios, la única manera de confrontar eso es cuando pasan las cosas después de un tiempo. Y así corroboró la gente que, oiga, sí, lo que dijo este hombre hace tanto, ese es, por favor cojan esos libros, cojan eso que dijo, anótenlo porque eso se anexa al canon, o sea, a la ley de la palabra. Y por eso se les daba ese título de profetas. La gente reconocía que esas personas venían de Dios y tenían una autoridad impresionante, y lo que ellos dijeron en nombre de Dios, eso es palabra de Dios y nadie la puede quitar, nadie la puede cambiar. Así funciona. Llegó nuestro Señor Jesucristo y, como dice aquí, tenía un grupo grande de discípulos. Dependiendo del evangelista también dependerá el número. Unos decían que tenía 500 discípulos, otros que tenía 120, otros que eran 70 y los mandó de dos en dos. Cada evangelista pone un número porque los números para los judíos, cada número tiene su significado. De entre sus discípulos escogió a 12. 12 es el número del pueblo de Dios, porque así empezó el pueblo con los 12 hijos de Jacob. Ya están los nombres. Pues Jesucristo va a ser el nuevo pueblo. El nuevo pueblo para eso necesita los 12 apóstoles. Apóstol significa enviado. Y para que alguien sea enviado, pues necesita algunas condiciones. Entre ellas, haber sido elegido para ser enviado. Segundo, ser testigo de ciertas cosas de las que tiene que hablar. Y entonces, como se dice por ahí, es testigo en dos modos: testigo pasivo, testigo activo. Un testigo pasivo es, por ejemplo, usted va pasando por ahí y fue testigo de un accidente de tránsito. Usted no lo provocó, simplemente pasó y vio, y entonces usted recibe esa información y usted es testigo, es un testigo pasivo, recibe información. Pues los apóstoles aquí son testigos pasivos, porque han recibido mucho, han visto mucho, pero también son testigos activos. Un testigo activo es aquella persona que tiene una experiencia profunda y después da testimonio de esa experiencia. No simplemente que vio y cuenta el cuento, sino que tiene una experiencia profunda de esas cosas. Como si usted le pregunta, por ejemplo, a una persona enferma de un cáncer, por decirlo así, y no es, si de pronto alguno tiene esa experiencia ahorita, es mera casualidad nomás. La persona va relatando su vivencia, porque es un testigo activo, algo que está pasando dentro de la misma persona y empieza a nombrar eso. Pues los apóstoles tienen esas dos condiciones. Son testigos pasivos porque han recibido una cantidad de información y además han sido testigos de muchas cosas extrañas, ciertamente. Por ejemplo, ver morir a un hombre en una cruz, que era su líder y era considerado el Mesías, tenía una labia impresionante y unas obras, unos milagros. Que muera no es extraño. Fue terrible lo que vieron, fueron testigos de esa tragedia. Pero 3 días después son testigos de algo que sí es muy extraño. Alguien que se levanta de la muerte y está vivo. Son testigos de la resurrección de ese que vieron morir en la cruz. Entonces, para ser apóstol deben tener esa condición,
ser testigos y especialmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esas son las condiciones que ponen los apóstoles cuando tienen que elegir un nuevo apóstol, porque Judas se ahorcó, Judas el otro. Entonces, allá los apóstoles y en cabeza de Pedro dijeron, debemos elegir uno que haya estado desde el comienzo con nosotros, con Jesucristo, y que haya sido testigo de la resurrección. Esa fue la condición que pusieron allá, está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, un apóstol tiene que ser testigo. Testigo en griego se dice mártir, traducido al español como testigo. Bueno, entonces, queridos hermanos, cuando nosotros en la iglesia celebramos estas fiestas, especialmente de los apóstoles, son aquellos que, como hoy nos dice San Pablo, estamos edificados sobre el cimiento de apóstoles y profetas, personas que han sido escogidas por Dios mismo, y no cualquier Dios, el Dios que da la vida o por quien se vive, el Dios que hizo un pueblo, el pueblo de Israel, el Dios que habita con ese pueblo porque puso su morada con nosotros y sigue con nosotros. No es cualquier ídolo por ahí, es el Dios vivo por quien se vive, el verdadero Dios, el cual creó absolutamente todo. Debe tener todas esas condiciones, pues este Dios ha elegido a algunos como siervos, como profetas, como apóstoles. Y entonces, como ellos son testigos hasta las últimas consecuencias de esas cosas extrañas que Dios revela, por eso los envía al mundo con esas condiciones y los elige de determinada forma, como lo hizo Jesucristo. Hoy nos dice el Evangelio que fueron elegidos después de que Él estaba en la montaña orando. Los apóstoles son fruto de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo Jesús, todo es fruto de la oración, pero esto de elegir a aquellos con los cuales va a empezar el nuevo pueblo, los 12, pues fruto de oración. Esto no se hace por decirlo así, como por una especie de competencia a ver quién tiene más habilidades, más aptitudes, más cosas extrañas, más talentos. Aquí no es por eso. Es una elección que Dios hace, Dios Padre Todopoderoso. Y por eso cuando los que somos, porque yo me considero un testigo de Jesús, un testigo de estas cosas, desde pequeñito he sentido eso. En la casa me lo decían, usted tiene algo raro. Bueno, y entonces Dios nos ha elegido, Dios Padre, y cuando Dios Padre nos elige, salimos de una elección profunda de Él, y Él tiene que ir revelando esa elección. Incluso hasta el mismo Jesucristo tiene que ponerse en oración para saber qué es lo que el Padre ha elegido. Y cuando ya el Padre le responde, al amanecer entonces llama, y aquí están los nombres que ya conocemos todos, ojalá los conozcamos. Entonces, queridos hermanos, la iglesia se ha fundado, se ha formado, se ha propagado gracias a que hay un fundamento, a aquellos que han sido elegidos por Dios mismo, apóstoles, profetas, siervos. Casi los siervos no se nombran, pero los profetas y los apóstoles para ser emisarios, los que llevan la palabra de Dios, los que anuncian toda esa experiencia que si de pronto uno quisiera estudiar eso más a profundidad, no es sino leer la misma historia de Pablo. Él lo escribió todo, ahí están las 14 cartas que están en el Nuevo Testamento. En algunos de esos episodios está su experiencia personal y cómo eso ha progresado de una manera impresionante, de ser el mejor de todos los judíos, porque ese era su orgullo personal y su esfuerzo era para ser un fariseo, porque ser fariseo en esa época era lo mejor de lo mejor, ser un testigo de Dios y cumplir todas las leyes de Moisés. Y eso solamente eran los fariseos, que significa separados, se separan del mundo para cumplir estas cosas. Pues Pablo dijo, yo quiero eso, pero allá ahí se estaba manifestando que Dios lo había elegido para algo.
y se manifiesta así. Él lo puso por ese lado, pero en algún momento se le presenta a Jesús por el camino, lo tumba y lo deja ciego. Después escribe todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo me había esforzado, todo eso. Después de que conocí a Cristo en el camino, todo eso es basura, no sirve para nada. Y por eso emprende una nueva conquista, por decirlo así, hablar del verdadero Dios y de lo que conoció de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está ahí en los escritos de Él. Hay 14 carticas y en todas ellas hay referencias de su experiencia con Cristo. Entonces, queridos hermanos, hoy celebramos a estos dos apóstoles. No son apóstoles así como muy reconocidos. No tienen, digamos, una biografía densa, no existe. Por aquí tenemos una referencia que leímos al comienzo, pero no tenemos así una historia plena como si la tenemos de Pablo, de Pedro, de Andrés y de otros. Pero de estos dos hermanos parece que trabajaron en algún sitio, pero esas iglesias desaparecieron por diversas circunstancias a lo largo del camino de la vida. Todas esas iglesias que estaban al norte de África al comienzo del cristianismo, después vino la invasión musulmana y todo eso desapareció. También desaparecieron muchas cosas. Entonces, estos hermanos que parece que trabajaron por esos lados, de su obra pues no quedó mucho. Pero lo importante, queridos hermanos, no es la obra que nosotros realicemos, sino la obra que Dios realiza en nosotros. De eso debemos tener mucha cuenta. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer de nosotros? Pues la iglesia, queridos hermanos, es como aquel redil, aquella institución, aquella casa que acoge a todos los que aceptan esa salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación de Dios, pues queridos hermanos, es un desarrollo, algo que puso Dios cuando nos creó. Cuando nos creó no éramos nada, mejor dicho, era una cosa ahí, y empezamos por una célula y ya vea dónde vamos. Y tenemos que dejar este mundo, y lo máximo, como hemos dicho estos días, porque estamos leyendo la carta a los Romanos capítulo 8 que explica todas estas cosas, más otros textos de los evangelios, tenemos que llegar hasta ver a Dios cara a cara, y para llegar a ver a Dios cara a cara hay que ser igual a Dios, es decir, tener naturaleza divina o la naturaleza de Dios. Dios nos creó desde algo que no se ve, hasta ese límite tenemos que llegar, y por eso hay que anunciarlo a los cuatro vientos. Todo eso se llama salvación. Salvación es que usted llegó a este mundo, y si usted se acoge a las cosas de este mundo, se pierde de la salvación. Renuncia a las cosas de este mundo y acoja a Dios. O como escuchábamos ayer en las palabras de Jesús, ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la salvación, y muy poquitos dan con él. Entonces los que somos nombrados profetas o apóstoles, o en este caso yo soy sacerdote y tengo la misión también de predicar, nos toca anunciar estas cosas. Si usted se cree poderoso en este mundo, grande en este mundo, porque tiene fuerza, salud, trabaja y todo lo demás, y todo lo que ha conseguido es por sus propios medios, pues todo eso es mentira. Ojo con eso. Dios le ha dado la fuerza para que llegue hasta cierto nivel, pero eso después lo va a perder todo. ¿Para qué se apega a eso? Empiece a buscar su salvación, porque todos, como decíamos anoche, hablando también de cosas similares, pues ya nos queda muy poco tiempo aquí. No les estoy diciendo que hoy o mañana nos vamos a morir, porque no sé de esas cosas, no, eso no me corresponde a mí, pero les aseguro que en 30 o 40 años este grupo ya no está, la mayoría, ¿o sí? Si nos pidieran que nos reuniéramos dentro de 30 años, a ver, ahí la cosa. Y 30 años, hermanos, vea, se pasan, pero supremamente rápido, ¿o no? Entonces, si usted se apega a las cosas de este mundo pensando que es lo último de lo último, pues usted se está engañando. Esto apenas es un pequeño eslabón de un gran proceso que Dios tiene preparado para nosotros, que empezamos desde el momento en que Él nos creó.
o como se dice en filosofía, nos dio el ser. Todo lo que existe debe tener ser, y hay uno que da ese ser. Hasta la piedra, para que sea piedra, debe tener ser para que exista. Si no tuviera eso, no existiría. Entonces, nosotros debemos estar todo el tiempo agradecidos con el verdadero Dios, aquel que nos creó, que nos puso en este mundo y nos anuncia estas palabras a través de apóstoles, profetas y otros enviados para que conozcamos el infinito amor de Dios. Y ojo con apegarse aquí a este mundo, ese es el peligro y Dios lo sabe. Nos podemos quedar aquí arranchados, perdón por la expresión, pero nos podemos agarrar aquí pensando que esto es lo último y definitivo y resulta que no. Hay que dar un brinquito más. Esto desaparecerá del todo y nosotros continuaremos hasta llegar a completar en plenitud ese proceso que Dios puso en todos y cada uno de nosotros. Pero si no nos ponemos las pilas, o como dijo San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 10, y la gente ¿cómo va a creer estas cosas si no hay alguien que les envíe o que les diga estas cosas? Y si no hay alguien que diga estas cosas porque nadie los envió, pues para eso está la iglesia, para enviar a que algunos con su predicación anuncien estas cosas, para que nos despertemos de pronto de algunos letargos y especialmente de algunos apegos o pecados. Porque lo que frustra el proceso, ese desarrollo, se llama pecado. El pecado existe, queridos hermanos, aunque más de uno lo quiera negar, siempre tendemos a hacer el mal. Lo decía San Pablo de manera dramática: el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero y no debo hacer, precisamente lo hago. ¿Y quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo, dice San Pablo. El único que nos libra de eso se llama Jesús. Jesucristo, Dios que se encarnó como uno de nosotros, para que no nos apequemos aquí, sino para que en Él veamos lo que nos va a pasar. Por eso pasó por la muerte y pasó por la resurrección, está vivo. Y de eso somos testigos. Y lo puedo decir ahora sí, antes era un poquito difícil, ahora sí, soy testigo de la resurrección de Cristo y por eso nos paramos aquí a hablar de estas cosas. Y como decía San Pablo, tengo que hablar a tiempo y a destiempo, aunque me demore y me perdonan. Hay que hablar de estas cosas, porque si no entonces nos quedamos pensando que al final vamos todos para el mismo Dios. Cuidado, solo hay un Dios que se alcanza con el amor a ese Dios. Si usted aquí tiene otros ídolos, otros dioses, eso es lo que va a tener al final. Ojo, porque no entonces vamos todos para el mismo Dios. Así que tengamos cuidado con esas falsas frases que se dicen por ahí. El verdadero Dios, el Dios del infinito amor, a Él se llega acogiendo ese infinito amor y volviéndose amor para los demás. Si no se llega a hacer amor para los demás e incluso hasta dando la vida como lo hizo Jesús, se pierde de este proceso. Así que cuidado, queridos hermanos, los que estamos aquí parados, estamos escogidos por Dios para decir estas cosas. A mí al comienzo me daba un poco de vergüenza porque ¿cómo decimos esto? Esto parece raro. Pues sí, nos toca pasar por eso. A los apóstoles les tocó lo mismo. Pero después de un tiempo, cuando uno ya es testigo de estas cosas, porque he sido testigo pasivo, he recibido algunas cosas también y ahora las vivo, también soy testigo activo y por eso hablo, como decía San Pablo, yo hablo de lo que sé. Pues los que sabemos, pues queridos hermanos, aprovechamos estas fiestas, especialmente de los apóstoles, para decir: Dios nos ama infinitamente, se entregó por nosotros y nos quiere al otro lado a todos. Como decía un sacerdote en una predicación el Día de la Madre, me acuerdo, por allá, yo estaba por ahí, uno de esos domingos que coincidió con Día de la Madre y yo estaba con otro sacerdote y predicó y decía: queridas mamás, ojo con esto que me pareció bonito, queridas mamás, su labor de madres no termina con lo que hagan aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen al otro lado, y van a llegar, porque San Pablo dice que la mujer se santifica por la maternidad, o sea, todas las madres ya son santas y van a llegar a donde Dios.
Pero imagínese usted, querida madre, allá al otro lado, y que de pronto alguno de sus hijos no llegue. ¿Cómo quedaría usted como mamá? Allá hay que llegar y hay que llegar todos. Decía Jesucristo, quiero reunirlos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero no quieren. Y lloró por Jerusalén porque Jerusalén lo rechazó. Ojo, porque Dios también tiene corazón de madre y nos quiere a todos allá. Así que si hay alguna mamá que de pronto tiene algún hijo díscolo por ahí, empiece a echarle rodilla al Señor. Yo quiero llegar allá con todos los míos. Empiecen a rogar. También los papás. Rogar para llegar allá y con todos los demás. Porque si aquí es importante la familia y aquí nos vamos a desaparecer, allá nos vamos a ver para siempre y es mejor que estemos junticos, ¿no les parece? Pues para eso vino Jesús. Quiero tenerlos allá reunidos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, a todos, que nadie se pierda de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, santo,
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos y oramos especialmente por José Yesid Buitrago al cumplir 10 meses de fallecido y José Ismael González Herrera al cumplir 1 año de fallecido, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ven del Líbano, esposa,
ven del Líbano, ven. Tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido el corazón, oh esposa amada mía. Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo pertenezco a mi amado, Él es todo para mí. Ven, salgamos a los pueblos, nos perderemos por los campos. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Oremos. Señor, después de participar de la Eucaristía y movidos por el Espíritu Santo, te rogamos que este memorial de la pasión de tu Hijo, celebrado en honor de San Simón y San Judas, nos ayude a perseverar en tu amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Incline la cabeza para esta bendición solemne.
El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles San Simón y San Judas, os llene de sus bendiciones. Amén. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio, mas la meta no está en esta tierra, es de un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el Señor nos lo enseña ya.